Hola, muy buenas partícipes de Multigestión Basalto USA, interesados en Multigestión Basalto USA, aunque todavía no seáis partícipes. Comenzamos aquí una serie de vídeos que vamos a extender en el tiempo para dar un poco más de información tanto a los partícipes como a las personas interesadas. Se trata de una presentación mensual, cortita, que no abarque mucho tiempo, que no os quite mucho tiempo, pero que a su vez os aporte valor y os aporte información que no podéis encontrar en otras páginas web dedicadas a información de fondos de inversión. Así que espero que todos estos vídeos pues, sean de vuestro interés. Si os gustan, suscribiros, darle a like y seguiremos haciendo este tipo de vídeos. También, si tenéis comentarios, podéis dejarlos. Iré intentando cumplir todos los que, o dar respuesta a todos los que me hagáis. Y bueno, vamos allá con este primer vídeo correspondiente al mes de abril. Estamos grabando hoy, que ya estamos a 8 de mayo, pero los datos que vamos a ver corresponden a cierre de abril, 30 de abril. ¿Qué ha pasado en los mercados? ¿Vale? Bueno, vamos a comenzar primero por el que no me conozca, presentarme un poco. ¿Vale? Pues el asesor de multigestión Basalto USA soy yo, Ricardo Tomás, EAFN 31, que es empresa de asesoramiento financiero nacional autorizada y regulada por CNMV, máster en Bolsa de Mercados Financieros, licenciado en Economía, certificación MiFID II, también profesor universitario en Universidad de Nebrija y UNIE y colaborador habitual de Radio Intereconomía y Capital Radio. Y pongo lo de Skin in the Game porque yo soy el asesor del fondo, pero yo invierto todos mis ahorros en Multigestión Basalto USA. Así que soy el primer interesado en que Multigestión Basalto USA funcione, en que se obtengan buenas rentabilidades, ¿vale? Porque al tener el 100% de mis ahorros invertidos ahí, pues mis objetivos están completamente alineados con el de mis partícipes. Lo siguiente, datos fundamentales del fondo, pues ahí tenéis el ISIN, para el que no lo sepa, la matrícula del fondo, por el cual podéis buscarlo en las entidades financieras para poder contratarlo. La gestora del fondo es Inversis Gestión, el depositario es Banco Inversis, categoría donde está integrado el fondo es renta variable internacional. El plazo mínimo recomendado de inversión es de 3 años y aquí me paro un poquito porque siempre hay personas que invierten en fondos de inversión y realmente no dan tiempo. Ya no lo digo por Basalto, lo digo por la práctica habitual de las que tenemos los humanos de invertir en fondos de inversión, no habernos leído sus folletos y no dar tiempo ni confianza a los gestores para que desarrollen su trabajo. Así que siempre que entráis en un fondo de inversión, sea Basalto o cualquier otro, os recomiendo tener paciencia y luego evaluar si cuando se cumplen los plazos el fondo ha tenido la rentabilidad o el resultado que esperabas o no. El riesgo del fondo es 5 o 7, riesgo medio alto, como es normal, se invierte principalmente en renta variable. Las comisiones de multigestión Basalto pues tiene una comisión de gestión del 1,30%, una comisión de depósito del 0,10% y luego no tiene comisión de suscripción, no tiene comisión de reembolso y no tiene comisión de éxito, que muchas personas invierten sin conocer esa comisión de éxito y cuando hacen el reembolso del fondo se llevan la sorpresa. En Multigestión Basalto USA no tenemos ese tipo de comisiones porque queremos que el que esté dentro de Multigestión Basalto USA
esté de forma convencida, no porque le tenemos retenido para no pagar comisiones. ¿De acuerdo? Bueno, titulares del mes de abril, ¿vale? Vamos a repasar un poco, porque este vídeo corresponde al mes de abril, cuáles han sido los titulares o qué 3 noticias más importantes hemos tenido a lo largo del mes de abril que han afectado a los mercados financieros. Lo primero sería el estrecho de Hormuz, ¿no? Y tenemos ahí que las tensiones geopolíticas continuaron con un precio del petróleo que no ofrece descanso debido a la nula circulación de embarcaciones por el estrecho. El estrecho sigue cerrado, un día es Irán el que dice que no permite la circulación, otro día es Estados Unidos el que dice que no va a dejar a nadie salir del estrecho, y la realidad es que por unos o por otros realmente no están circulando las embarcaciones, especialmente los petroleros, con lo que el precio del petróleo pues no ni por asomo ha vuelto a los niveles previos, sino que sigue en niveles muy altos, y a pesar de eso, pues bueno, los mercados se han comportado bien en el mes de abril, ¿vale? Porque ahí tenemos, segundo titular, Wall Street, el SP 500, el índice que recoge las 500 mejores empresas de Estados Unidos, cerró el mes de abril como su mejor mes en los últimos 5 años. Fijaros, temporada de resultados excelente, con el crecimiento del EPS, Earnings Per Share, que es como beneficio por acción, el EPS medio doblando las estimaciones, con un crecimiento del 28,8%. Es una auténtica barbaridad, y lo que está haciendo que el mercado se olvide un poco de las tensiones geopolíticas y de ese precio del petróleo alto, y haya hecho el cambio de chip y haya empezado a mirar hacia arriba, ¿no? En este mes de abril. Y luego el tercer punto importante del mes de abril lo podemos encontrar con las Big Tech, las empresas, las grandes tecnológicas y las empresas de semiconductores, ¿vale? Que tan de moda están, perdón, con todo lo de la inteligencia artificial. Pues son los dos grandes bloques que han movido el mercado durante el mes de abril. Y es que no todo ha subido por igual, sino que las subidas se han centrado en estos dos sectores o subsectores, ¿no? Podríamos llamar así. Tenemos aquí que marcan el ritmo del mercado, y gran parte de las subidas están concentradas en estos sectores. La narrativa de la inteligencia artificial vuelve a liderar con el software sufriendo. Ya sabéis que el software ha tenido caídas importantes debido a la narrativa de la inteligencia artificial y cómo le iba a afectar en estos primeros meses del año. Los semiconductores también siguen fuerte a pesar de todo eso, y la narrativa de la inteligencia artificial pues sigue muy viva, ¿no? A finales de diciembre, enero, tuvimos esas dificultades que atravesábamos, esas correcciones que veíamos en las empresas de inteligencia artificial, pero la narrativa sigue muy fuerte. No era el estallido de la burbuja, como decían algunos. Ya lo hemos escuchado, eso del estallido de la burbuja, en los últimos tiempos varias veces, y no se ha dado. Las empresas de inteligencia artificial vuelven a repuntar. Es verdad que a lo mejor los líderes o las líderes van cambiando, ¿vale? No son tanto unas como otras, sino que con el tiempo se van moviendo, pero la narrativa ya sigue muy presente en el mercado. Así ya repasamos datos de rentabilidad y algún dato más de Multigestión Basalto USA. A cierre de 30 de abril teníamos un patrimonio de 4.508.000 euros con 124 partícipes. Así que dar las gracias a esos 124 partícipes por esa confianza, no solo confianza de estar dentro, sino que se ve, lo veo, que muchos de ellos pues van metiendo cantidades mes a mes. Así que infinitamente agradecido. La rentabilidad de enero a abril, que corresponde con el gráfico que podemos estar viendo en la parte superior,
pues es de un 11,9%, ¿vale? Si miramos el gráfico de arriba, los dos que vemos en la pantalla, pues lo más importante o con lo que yo me quedo del comportamiento de multigestión basalto USA durante estos primeros 4 meses del año es que solo hubo un único día en el que tuvimos rentabilidad negativa del fondo en el año, en lo que llevaba de año. ¿Vale? Entonces, cuando un mercado ha estado en negativo, cuando los índices europeos, los propios índices americanos como SP500 y Nasdaq han estado cotizando pues alrededor o cercanos al 10% de caída en algunos momentos del año, ¿vale? Haber tenido a Multigestión Basalto USA que solo ha tenido un día en negativo en el transcurso del año, pues de rentabilidad acumulada, pues la verdad es que aporta tranquilidad y se ve pues esa gestión del riesgo que intentamos o que intento poner en práctica, ¿no? A veces no es tanto la rentabilidad máxima que puedes conseguir, sino cómo de tranquilo puedo dormir cuando vienen momentos de dificultad, ¿no? Y eso es también muy valorable. El gráfico de abajo corresponde a Multigestión Basalto USA desde el inicio, todavía no hemos cumplido 2 años de antigüedad y llevamos una rentabilidad acumulada hasta el 30 de abril del 17,7%. Aquí en el gráfico de abajo vemos esta gran caída que tuvimos en el año 2025, entre marzo, abril, sobre todo debido pues, a los aranceles del señor Donald Trump. A pesar de que Multigestión Basalto USA ha tenido o tuvo en esos meses de 2025 una caída aproximadamente del 10%, el mercado, para ponerlo en contexto, llegó a caer más del 20%, ¿vale? Con los aranceles de Donald Trump. Así que a pesar de ser una caída, oye, pues considerable, pues nos comportamos muchísimo mejor que el resto del mercado. Y luego, bueno, pues la recuperación y a los niveles actuales donde nos encontramos hoy en día con ese comportamiento en el año que prácticamente pues el conflicto de Irán no nos ha afectado y estamos sabiendo recoger ahora pues ese buen comportamiento durante la guerra que tuvo el fondo, ¿no? Al final, si repasamos Basalto versus los principales índices, aquí podéis observar que las rentabilidades a cierre de abril, de enero a abril de 2026, ajustadas por tipo de cambio, pues han sido las siguientes. Multigestión Basalto USA un 11,93 y luego el mejor índice era el Nasdaq 100 con un 8,85, el MIP italiano con un 7,34%, el SP500 un 5,44%, IBEX un 2,73%, el K40 de parisino un menos 0,42% y el DAX alemán un menos 0,80%. Así que podéis ver el extraordinario comportamiento de Multigestión Basalto USA en estos primeros 4 meses del año. No es fácil conseguir estos datos y al final pues tenemos un alfa positivo que nos indica que lo estamos haciendo mejor que el mercado, pero también tenemos una beta positiva que al final nos indica que estamos asumiendo menos riesgo que el mercado, ¿vale? O sea, mejoramos al mercado asumiendo menos riesgo en los últimos 12 meses y tenemos una caída máxima del 5%, ¿vale? Así que en los últimos 12 meses, así que bueno, al final los datos están ahí, Multigestión Basalto USA está colocado entre los principales fondos de la categoría, así que a seguir trabajando, que esto es examen diario. Algunos datos ligeritos, pero que para que conozcáis es la distribución de la cartera de Multigestión Basalto USA. Bueno, también deciros en este gráfico
que las rentabilidades desde el inicio, ¿vale? El primer año y medio de vida de un fondo, sobre todo un fondo de autor como es Multigestión Basalto USA, que al final refleja mi estilo de inversión, es muy importante para asegurar la supervivencia del fondo, porque no sabéis cuántos fondos de este tipo pues acaban cerrando en los primeros meses de vida, ¿no? Porque al final pues no tienen la confianza de los partícipes, porque al final entran en un periodo negativo y tener unas rentabilidades negativas pues acaban destruyendo el producto. Así que esos primeros meses o ese primer año y medio de vida en Multigestión Basalto USA hemos ido, podríamos decir, con el freno de mano echado. Ese freno de mano vía exposición a renta variable, ¿no? E ir cuidando mucho esas crisis que pudieran llegar. De ahí, pues conseguimos salvar los aranceles con una caída del 10, cuando el mercado pues llegó a caer más de un 20%. ¿Vale? Así que, bueno, a partir ya en este 2026 sí que estamos ya, bueno, a pleno rendimiento y así se puede observar pues en las rentabilidades que estamos sacando y si las comparamos con los grandes índices. Hemos pasado esa época de embrión y ya estamos en un fondo más adolescente o casi adulto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pues bien, la distribución por capitalización. Tenemos un 50,5% de la cartera de renta variable invertida en mega caps, que son empresas de más de 200 billones de dólares americanos, que son empresas de 200.000 millones de euros. Tenemos un 44,2% en large cap, que son empresas de entre 10 y 200 billions americanos, entre 10.000 y 200.000 millones de capitalización bursátil. Y en mid cap tenemos un 5,3% que corresponde a empresas de entre 2.000 y 10.000 millones de euros, ¿vale? ¿Podríamos tener algo de small caps? Sí, podríamos tener, pero realmente no creo necesario, porque al final con las small caps son empresas de pequeña capitalización, asumes un riesgo, son empresas que tienen mucha menos estabilidad en el accionariado, menos fondos en su accionariado, y eso hace que sean empresas mucho más volátiles. Te puede salir bien, te puede salir mal, pero considero que moviéndonos donde nos movemos, siempre estaremos con las mega y las large y algo de mid, y con eso se pueden conseguir rentabilidades óptimas como estamos viendo ya, ¿no? En este año 2026. La distribución geográfica de Basalto, que también me habéis preguntado mucho, bueno, pues es Multigestión Basalto USA, ¿vale? Eso no quiere decir que el fondo invierta el 100% de su patrimonio en Estados Unidos. Lo único que quiere decir el sufijo USA es que como mínimo el 50% de la exposición a renta variable tiene que estar invertida en Estados Unidos, o el 51%. El 49% lo puedo dedicar a otras zonas, ¿vale? Eso, bueno, en la práctica realmente casi siempre estaremos o siempre estaremos con una mayoría en Estados Unidos, porque además creo firmemente que es la zona geográfica donde mayores rentabilidades se pueden conseguir, independientemente de que un año como 2025 se haya podido comportar mejor la zona euro, pero al final en los últimos 10, 15 años, lo que vemos es un comportamiento mucho más positivo para la renta variable americana que para el resto de la renta variable europea. Y esto es debido básicamente por varios motivos. Uno, el dólar, la moneda. Si quitamos otro tipo de activos que pueden estar haciendo competencia al dólar, como pueden ser el oro o el Bitcoin, el dólar dentro de las monedas fiat sigue siendo la moneda refugio. Por tanto, poderío para Estados Unidos. Luego, a nivel de defensa, ¿no? El mayor ejército, Estados Unidos. Y luego otro componente tecnológico. Todas las grandes tecnológicas están en Estados Unidos
y algunas tecnológicas buenas que se fundan en otros países acaban yendo a cotizar o acaban trasladándose a Estados Unidos porque allí es donde está el dinero, ¿no? Donde están los grandes inversores. Esto va a seguir siendo así y luego hay un último punto que es la regulación, ¿no? Ya sabéis, todas las trabas que nos ponen en Europa y es mucho más fácil hacer cualquier gestión, crear cualquier empresa, cualquier cosa en Estados Unidos, ¿no? Esos son los puntos por los que creo que básicamente esto, a pesar de que pueda haber volatilidad en el corto plazo, creo que Estados Unidos seguirá dominando en los próximos años. Así tenemos un casi 73% de la exposición a renta variable en Estados Unidos, casi un 23% en Europa, distribuido entre España, Italia y Alemania, más en España y en Italia, y un 6% en Asia, ¿no? Concretamente en Taiwán. La distribución sectorial, ahora mismo tenemos 27 empresas en cartera a cierre de abril y el mayor peso, como no puede ser de otra manera, se lo lleva el sector tecnológico, ¿no? Con casi, bueno, supera el 25% de la exposición a renta variable. Otro sector que también con gran peso en Basalto, los dos principales, sería el sector industrial, que también se está comportando bastante bien. Y aquí hago un inciso porque dentro del sector industrial nos estamos intentando centrar en lo mejor del sector industrial y lo mejor está siendo esas empresas que tienen relación con la inteligencia artificial y con la construcción de esos centros de datos que necesitan las grandes tecnológicas, ¿no? Para desarrollar todo lo que se viene en los próximos años relativo a la inteligencia artificial. Luego tendríamos algo más de un 10% en consumo, un casi 10% en sector financiero, materiales alrededor del 5%, al igual que para utilities y para sector salud, y algo menos alrededor del 3% en el sector energético. Así que, como veis, Basalto tampoco es un fondo, no es un fondo sectorial, no es un fondo que solo invierta en tecnología, que solo invierta en industria o que solo invierta en energía, ¿no? Que en algunos momentos, pues oye, si los semiconductores están ahora mismo tirando o funcionando perfectamente bien en el mercado, pues un fondo que se dedique exclusivamente a semiconductores en estos momentos lo podría estar haciendo mejor que Basalto, que tiene una cartera diversificada, pero a largo plazo, cuidado, porque cuando corrija ese fondo de semiconductores, pues tendrá mucha más volatilidad que lo que puede tener la cartera de Basalto al estar distribuida en más sectores. Empresas, pues nos hemos ido moviendo entre casi 40 que hemos llegado a tener en algún momento y ahora últimamente cada vez tenemos menos. Ahora creo que el número óptimo estaríamos entre 25 y 35 de máximo, ¿no? Nos estamos moviendo en 27, pues bueno, muy contentos de cómo se están comportando nuestros valores. Y Top Holdings, que esto no viene casi en ninguna web y si lo encontráis, pues está muy atrasado, ¿no? El top 5 ahora mismo de multigestión Basalto USA, pues ahí los tenéis, ¿no? GE Vernova, General Electric Vernova, Comfort Systems, Alphabet, o la Google, como todos lo conocéis, Vertiv Holdings y Taiwan Semiconductor, ¿vale? Evidentemente hay compañías de semiconductores como Taiwán, hay compañías del sector industrial como GE Vernova, Comfort Systems, hay compañías de Communication Services, que se incluiría dentro de la tecnología como Alphabet, y también Vertiv, que la podríamos meter dentro del grupo de industrial junto con GE Vernova o Comfort Systems, que lo que hacen es producir o ayudar a la construcción de esos gigantescos centros de datos,
¿vale? Eh, que nadie intente replicar estos valores, porque ya sabéis que Multigestión Basal, y si no os lo digo, Multigestión Basalto USA es un fondo de gestión activa, con lo que la cartera de Multigestión Basalto USA se mueve bastante. Podemos encontrar que mañana ya estas 5 posiciones no forman parte del top 5 o que no forman a lo mejor ni siquiera parte del fondo, o podemos encontrar que el mes que viene, cuando hagamos este vídeo, pues esas posiciones sigan, ¿no? Así que estos no son recomendaciones de inversión, solo es información para que los partícipes o los interesados sepan las principales posiciones del fondo, ya que no se pueden consultar por otros canales. Y bueno, ahí las tenéis, ¿no? Que muchas veces me las habéis preguntado. Y bueno, ya para acabar, porque no quiero hacer este vídeo más largo de lo que no quiero aburrir. ¿Desde dónde se puede contratar Multigestión Basalto USA? Lo sabéis ya muchos, pero Inversis, que es el banco, la gestora y el depositario, Banca March también se puede contratar, Andbank, MyInvestor y Singular Bank, ¿vale? Son las entidades desde donde podéis contratar participaciones de Multigestión Basalto USA. Y aquí, ¿cómo podéis contactar conmigo? Bueno, pues ahí tenéis el correo info@basaltoam.com. En Twitter me encontráis como rtomásbolsa y en LinkedIn como Ricardo Tomás. ¿Y hay alguna novedad para aquellos que vean este vídeo por primera vez? Hay un grupo de Telegram exclusivamente del fondo, donde no solo voy comentando temas del fondo, sino que a veces hago audios en momentos del mercado un poco más tensos, o cuando veo oportuno hago audios y puedo compartir mi análisis con los partícipes que, bueno, yo creo que ese tipo de contenido pues aporta bastante tranquilidad. Así que voy a dejar debajo del vídeo, en la descripción, aquí en YouTube, el enlace al grupo de Telegram, por si alguien está interesado en meterse en el grupo. Así que, bueno, cortito y al pie, no nos pasamos ni de 30 minutos, así que espero que os haya gustado e iremos repitiendo la experiencia para que todos los partícipes interesados pues, estén más informados de lo que está pasando en Multigestión Basalto USA. Así que nada, un placer y muchísimas gracias por la atención.